Bueno, ahora vamos a conectar a Rosalía. Sí, Rosalía está ya lista. Bueno, ahora la siguiente comunicación es Rosalía Betancourt, letrada de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se conecta en streaming. Bueno, Rosalía es licenciada en Derecho, ha trabajado en los servicios jurídicos de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, ha realizado un máster de Derecho Urbanístico en la Universidad Politécnica de Canarias, es del Cuerpo de Letrados de la Audiencia de Cuentas de Canarias y ha sido también secretaria general de Delegación del Gobierno de Canarias. Y nos va a hablar de un tema muy interesante que creo que va a tener también mucha repercusión en las islas, ¿no?, que es sobre el tema de las ayudas Next Generation y la economía naranja, específicamente en el sector audiovisual. No sé si está por ahí, Rosalía. No me oyen. Sí. Te oímos, Rosalía. ¿Me oyen? Sí. Bueno, pues ya está. Gonzalo, sitúate en la primera. Y cierras la puerta. Cierrame la puerta. Buenos días, con una hora menos. Bueno, yo en primer lugar quería darle mi agradecimiento al Consejo de Contas por la celebración, y a los representantes de su servicio jurídico por la celebración de estos encuentros que siempre nos resultan muy productivos a todos. Y por otro lado, pedirles a ustedes disculpas por no estar hoy ahí de forma presencial. Hubiera sido mi intención, pero por circunstancias personales y relacionadas con la situación que estamos viviendo, pues me ha sido imposible. Les voy a presentar algo que tiene que ver, pequeñas pinceladas, de un informe de asesoramiento que nos solicitó el Parlamento de Canarias. Fue un informe, o ha sido un informe pionero, porque es la primera vez que el Parlamento de Canarias nos solicita que realicemos un informe no de fiscalización, sino de asesoramiento stricto sensu. Se nos pedía este año que realizáramos un análisis económico y jurídico sobre los costes de los servicios informativos de la radio y televisión pública de Canarias. Eso nos llevó a tener que realizar también un análisis general sobre el sector audiovisual en España y en concreto sobre el sector audiovisual en Canarias. El objeto de este informe no era más ni más ni menos, ¿no?, que el emitir un informe previo a la aprobación por parte del Parlamento de Canarias de un nuevo mandato marco y por lo tanto una nueva delimitación en ese mandato marco del modelo de gestión de los servicios informativos de la radio y televisión pública de Canarias. Decía Jason Huizinga, que era un filósofo neerlandés de finales del siglo XVIII, que si queremos preservar la cultura, debemos de continuar creándola. Yo he elegido esta frase porque entiendo que define perfectamente el sector al cual me voy a referir en esta ocasión, a ese segmento de la economía naranja y creativa enormemente expansivo, dinámico y constantemente apegado a la realidad. Como les decía, el sector audiovisual, como parte integrante de la economía naranja, es un sector enormemente expansivo, es un sector, un campo abonado específicamente para la aplicación de las nuevas tecnologías y de la digitalización. Lo tenemos claro en la expansión que se ha producido con respecto a plataformas de carácter audiovisual y de contenido fundamentalmente de multimedia mediante la utilización de Internet. Estamos hablando de los over the top, los OTT, la digitalización o el streaming, como fórmulas de adaptación de este sector audiovisual a estos mecanismos nuevos de digitalización. Es además un sector enormemente apegado a la realidad social, que se adapta continuamente a esta realidad social, a las nuevas generaciones, al nuevo tipo de hábitos. Lo tenemos claro en los videojuegos, por ejemplo, a la carta, o en el consumo a la carta de productos audiovisuales a través de fórmulas tales como HBO, Netflix, Amazon. Es además un sector enormemente importante desde el punto de vista económico, puesto que es generador de oportunidades, de sinergias económicas. En Canarias lo tenemos claro porque además es un sector que nos ha permitido la proyección turística de Canarias hacia el exterior. Ustedes saben que eso es algo, la promoción turística es algo que nosotros llevamos en nuestro ADN, es nuestra forma de expandirnos. Y de hecho el principal informe que existe en Canarias sobre el sector audiovisual lo ha realizado Promotur, la Sociedad de Promoción Turística de Canarias en el exterior.
Es un sector con una gran capacidad de exhibición global, perfectamente adaptado al mundo globalizado en el que nos encontramos, y además es un sector ecológico, es un sector resiliente. De hecho, ha sido uno de los pocos sectores que ha sobrevivido a las dos grandes crisis macroeconómicas. De hecho, desde el año 2013 al 2019 se produce una expansión considerable en España de este sector. En el 2019 hemos observado un cierto estancamiento, pero para que ustedes tengan noción de la importancia de este sector, hemos de decirle que España ocupa el cuarto lugar dentro de la Unión Europea por el sector servicios y a través de este sector audiovisual, y la cifra de negocios es de un 1,1% total sobre el sector de servicios y un 0,6% en el empleo y la ocupación que produce. Es un sector de un alto valor creativo y cultural. De hecho, existe una específica declaración a partir del año 2001 de la Comisión Europea, en donde se expresa que este sector tiene un carácter estratégico por una cuestión fundamental, y es que permite la consolidación de los valores culturales de Europa y de aquellos principios que queremos instaurar en Europa. Hablamos de integridad, de libertad, de igualdad, de inclusión. En definitiva, es un sector que se adapta perfectamente a lo que pretendemos conseguir en Europa. Una Europa no contaminante, una Europa resiliente, una Europa digitalizada y una Europa en donde se cumplan una serie de principios fundamentales. Las actividades que se incluyen dentro del sector audiovisual en España son básicamente la de producción de contenidos, provisión de servicios, la distribución, el equipamiento para el consumidor y el equipamiento para productores. Los sujetos que intervienen dentro de este sector son, por un lado, el productor, que es el creador de la idea o del concepto, quien busca la financiación, quien la desarrolla, la realiza y la lleva a su finalización. Pero en este proceso productivo, el productor no se encuentra solo, intervienen también las empresas de servicios. Por eso les decía que es un sector enormemente importante para crear ecosistemas de pymes en colaboración. Es el que presta el sistema, los grupos electrógenos, quien presta el sonido, quien presta en definitiva la infraestructura, el soporte para esa producción audiovisual. Y por último estarían los distribuidores, que han sufrido en los últimos tiempos como consecuencia del proceso no solo de globalización, que ha obligado a que las distribuidoras pues tengan o bien que buscar mecanismos de unión entre ellas, o bien pues avanzar hacia otros núcleos de producción. Este es un problema que tenemos importante en Canarias, es decir, como no tenemos demasiado sector audiovisual o tenemos poco sector audiovisual, pues esto ha motivado que algunas de las distribuidoras finalmente terminen marchándose de las islas. De hecho, ahora mismo solo tenemos una distribuidora en Canarias. Les decía que el sector audiovisual en España ha tenido una importante pujanza entre los años 2013 al 2018. Sin embargo, en el 2019 se observa una determinada ya decadencia del sector, una disminución en la cifra de negocio. Por comunidades autónomas, pues evidentemente hay dos grandes comunidades autónomas que aglutinan la sustancialidad del mundo audiovisual, que son la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Comunidad Autónoma de Madrid. Entre ambas suman un 81% de la cifra de negocio y el 64% de la ocupación del sector, con lo cual ya pueden imaginarse dónde están los grandes núcleos de producción y las huidas de talento creativo hacia estos sectores. En Canarias ocupamos una séptima posición, sin duda alguna, porque pese a nuestra dimensión y nuestro tejido productivo un tanto escaso, sin embargo, tenemos los incentivos fiscales al sector audiovisual más importantes de Europa. Bueno, Galicia ocupa un honroso 8º puesto, ¿no? El sector audiovisual en Canarias participa de las mismas características que antes les indicaba sobre el sector audiovisual en general, pero es un sector enormemente consolidado porque siempre, como antes les comentaba, ha disfrutado de unos incentivos fiscales especialmente interesantes. Ellos así porque una de las patas de nuestro régimen económico y fiscal, que pretende, entre otras cosas, paliar los efectos de la ultraperficidad canaria, ha residido en la incentivación de este sector. Siempre hemos sido, desde los años 60, Canarias ha sido un escenario natural de rodaje. Estamos acostumbrados, la verdad, a recibir incluso superproducciones de Hollywood,
y nos hemos dado cuenta de que efectivamente generan una serie de sinergias y al mismo tiempo la producción del producto local también produce ese tipo de sinergias. Pero fundamentalmente nos ha interesado y se ha considerado como un sector consolidado estratégico con una declaración expresa al respecto por parte del Parlamento de Canarias en el año 2009, porque como les decía antes, es un instrumento sustancial para la promoción turística de las islas. En los últimos días, la consejera de Turismo precisamente ha hablado sobre la contratación de una serie de documentales en Estados Unidos con el objetivo de captar a través de la producción audiovisual clientes estadounidenses. Evidentemente es algo que nosotros pues tenemos clarísimo, ¿no? Que sirve como promoción exterior de Canarias y evidentemente como promoción del turismo de Canarias. En 2019 el sector representaba en Canarias un honroso 2,3% de la cifra de negocio y un 3,1% de su ocupación. Digo honroso porque la mayor parte del porcentaje se lo lleva el sector turístico. Sin embargo, en el 2019 hemos notado una cierta decadencia del sector, un debilitamiento del sector, entre otras cosas porque no tenemos una clientela audiovisual importante. Ello ha disminuido el músculo financiero de las productoras canarias y en consecuencia ha producido un debilitamiento del resto del ecosistema que rodea a estas productoras. Evidentemente, incluyo las empresas de servicio que en numerosas ocasiones tienen que recurrir por su escaso músculo financiero a técnicas de contratación, de subcontratación, a las técnicas del outsourcing. Y por otro lado, hemos detectado, pues como les decía antes, la escasa presencia de distribuidoras específicamente canarias. Solo hay una, bendita FEL. ¿Por qué? Pues porque se ha producido una fuga considerable de talento creativo hacia los grandes núcleos de producción audiovisual, hacia la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Comunidad Autónoma de Madrid. Este es el campo abonado que tenemos para poder hablar de nuestras perspectivas de futuro, de las perspectivas de futuro respecto a aquellos sectores que se consideran importantes para potenciar una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Precisamente por este motivo, uno de los aspectos sustanciales de la Agenda España Digital 2021-2025 lo constituye el Plan de Impulso Estratégico al Sector Audiovisual. Un sector audiovisual que tiene un importante elemento, que es la proyección hacia el exterior en habla española. Es por este motivo por el que el Gobierno de la Nación lo que se ha planteado, y uno de los objetivos que ha planteado en esta agenda digital, es convertir a España en un centro audiovisual, en un hub audiovisual, el hub audiovisual de Europa, con proyección hacia Europa y hacia América Latina. La previsión económica del plan incluye unos 1.603 millones de euros para el periodo 2021-2025. La meta, en definitiva, es conseguir un 30% superior máximo de la producción audiovisual realizada en España. Los recursos con los que se dispone para llevar a cabo este objetivo son los fondos de recuperación y resiliencia, los presupuestos generales del Estado y unos fondos de la Unión Europea complementarios como pueden ser el FEDER o los fondos derivados del programa Europa Creativa 2021-2027. Objetivos. Los objetivos son utilizar las fortalezas de España, que tiene un sector consolidado audiovisual con profesionales cualificados y formados y además con una capacidad creativa reconocida, y al mismo tiempo potenciar la importancia del sector en la medida en que se ha producido un aumento, una pujanza en el mercado global de la producción en habla española. Rosalía, 5 minutitos. Bueno, en habla castellana, perdón. Los objetivos son, por un lado, convertir a España en el polo de atracción de la producción audiovisual, mejorar la competitividad a través de la aplicación de nuevas tecnologías y generar talento, reduciendo la brecha de género. El primer eje para conseguir este objetivo es el de la digitalización, internacionalización y la atracción de inversiones. Una primera inversión prevista de 240 millones de euros permitiría conseguir el cumplimiento de este eje. Destaca fundamentalmente dentro de este eje la existencia, la conformación de un centro de información, asistencia y acompañamiento a potenciales inversores
en el sector. Y el desarrollo de programas de comercialización internacional y de atracción de rodajes para el sector audiovisual español. En segundo lugar, el segundo eje es el de la mejora de los instrumentos fiscales y financieros, con una inversión prevista de 1.330 millones de euros hasta 2025, y aparte de las mejoras en los sistemas de financiación y la mejora en las líneas de financiación del sector audiovisual, quiero resaltar pues, la aplicación, la modificación de la normativa fiscal sobre el sector aplicable al sector audiovisual a través del Real Decreto Ley 17/2020, el Real Decreto Ley 34/2020 y sobre todo la Ley de Presupuestos del 2020. Esta ley ha generado un problema como en la Comunidad Autónoma de Canarias porque en principio nosotros teníamos un diferencial de un 80% con respecto a la península en la incentivación de este tipo de actividades y como consecuencia de la ley se ha reducido. Estamos en la resolución de ese tema a ver si es posible, ¿no? Un tercer eje implicaría la formación del personal, de manera que sea cada vez un personal profesional más capacitado y digitalizado, con una intervención en este punto del Ministerio de Educación y Formación Profesional en consonancia con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y un último eje que articularía este objetivo, que es el de las reformas regulatorias y la eliminación de barreras administrativas. Aquí me interesa sobre todo destacar la perspectiva de dos proyectos de ley, el proyecto de ley del cine y el proyecto de ley general de comunicación audiovisual, que para nosotros va a ser especialmente importante porque establece una novedad con respecto al mandato marco al que han de ajustarse las televisiones y las radios públicas. Introduce un concepto básicamente europeo. Europa no ha establecido una regulación específica sobre los sistemas de radiodifusión públicos, pero sí ha establecido una condición, y es que la financiación pública se destine expresamente, esté condicionada a la función de servicio público. Por eso, una de las exigencias que incluye esta ley es la necesidad de que en el mandato marco se fije un análisis del coste neto de la encomienda del servicio público y además un sistema de devolución del exceso. Ahí habría que añadir pues, que además deben de incluirse un plan de financiación y un informe del impacto económico. Por último, este plan tiene como objetivo una de las cuestiones que baraja es la eliminación de barreras administrativas, fundamentalmente para permitir la entrada de talento creativo del exterior y, entre otras cosas, incluye la simplificación de los visados y autorizaciones de trabajo a través de las oficinas consulares. Y por mi parte, nada más agradecerles su atención y estoy a la disposición de ustedes para cualquier cuestión que me quieran plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Si os parece, abrimos el debate al final de la presentación de las comunicaciones.